Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. A nombre de GBA Consultoría y Capacitación, les doy la más cordial bienvenida a una emisión más del programa Los Mejores Fiscalistas de México, producido por la contadora pública Ángeles Mandujano. El tema en esta ocasión: atención a cartas de invitación por incumplimiento de actividades vulnerables de lavado de dinero, con la participación especial del licenciado en Contaduría Eduardo Manuel Enríquez Gutiérrez, quien es licenciado en Contaduría por la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Cuenta con diplomado en Normas Internacionales de Información Financiera por el TEC de Monterrey. Lo avalan más de 20 años de experiencia como auditor externo en el despacho Roberto Casa Alatriste, ahora PricewaterhouseCoopers. Gerente de finanzas de empresas del área de tecnología y de entretenimiento por más de 10 años. Director de auditoría y precios de transferencia en GBA Consultoría y Capacitación SC. Ex catedrático de la Universidad La Salle y de la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM. Expositor en diversos cursos, talleres, diplomados y eventos en GBA Consultoría y Capacitación, así como en diferentes foros y colegios de contadores públicos. En la conducción contamos con la presencia del maestro Francisco Cárdenas Guerrero. Bienvenidos. ¿Qué tal, amigos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a un programa más de los mejores fiscalistas de México. Y como ya nos fue anunciado previamente, tenemos la presencia del licenciado en Contaduría Pública, Eduardo Enríquez. Lalo, tú eres de casa, bienvenido y gracias por el tiempo que nos dedicas para esta entrevista. Gracias, buenas tardes, Paco. Buenas tardes a toda la gente. Bien, amigos, pues el tema que nos ocupa el día de hoy es un tema que ha causado mucha controversia y que ha sido muy sonado las últimas semanas, aunque previamente habían hecho algunas notificaciones, pero se hizo más recurrente las semanas pasadas en relación a cartas de invitación del SAT relacionadas con los avisos por actividades vulnerables señalados en la ley para prevención de actividades de lavado de dinero. Es por ello que GBA se dio la tarea de buscar a alguien que nos apoyara con algunos comentarios relacionados con el tema, sin la intención de que estos comentarios lleguen a ser un manual o un conjunto de normas para que puedan seguir los contadores, sino más bien de llevarnos de la mano para ilustrarnos hacia dónde podemos acogernos para pues poder contestar estas cartas y tener un poquito de fundamentación legal relacionadas con el objeto de las mismas. Entonces, por ello invitamos aquí a nuestro amigo el contador Eduardo Enríquez y vamos a empezar, Lalo, si te parece, con algo general. Si te parece bien, empezamos con los antecedentes genéricos de esta ley, de nuestra ley, y nos vamos poco a poquito por ahí. Ok, de entrada sabemos que se llama Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita. Para efectos prácticos vamos a hablar de Ley de Lavado de Dinero, está muy grande el nombre, ¿verdad? ¿Qué tenemos ahí? Fíjate que es de las leyes que no es nueva. Prácticamente la ley se publica en el Diario Oficial el 17 de octubre de 2012. O sea, prácticamente nos dijeron, y ahorita no precisamente a los contadores, sino a las empresas, desde el 17 de octubre de 2012, nos dijeron que nos iba a pedir la autoridad. Y no solamente con eso, sino dieron un plazo de 9 meses a partir de su publicación para empezar a cumplir con ella. Entonces, prácticamente su vigencia inicia julio de 2013, que es donde tuvimos que hacer ya las identificaciones. Por ahí hubo un periodo donde no teníamos cómo presentarlas, que prácticamente lo hicimos hasta septiembre, pero bueno, ahí lo tenemos. Entonces, todas estas operaciones las tuvimos que estar identificando desde esos años. Y algo más importante todavía es que estamos hablando, y esto hay que hacer bien la acotación, y que perfecto lo que decías ahorita, que estamos hablando de una ley penal. No estamos hablando de una ley fiscal o de una norma contable. Estamos hablando estrictamente de una ley penal. Entonces, bien lo que decías, que nosotros podemos hacer comentarios, pero siempre sobre estos comentarios tendremos que estarlo checando, ahora sí que con nuestro abogado de confianza, ¿verdad? ¿Por qué? Porque de repente no entendemos los términos, no entendemos el contexto de algún párrafo. Pues para hacer algunas aclaraciones, vamos a ver algunos ejemplos en el día de hoy. Entonces, prácticamente nos quedamos sin hacer nada de 2013 para acá. ¿Qué pasa a principios de este año, finales del año anterior?
nos dice la autoridad, oye, vamos a implementar programas de autorregularización. ¿Por qué? Porque la gente no está cumpliendo. ¿Y esto a orden de qué? Nosotros como México participamos en la OCDE, en la OCDE sale la Gafi, y la Gafi, recordemos que ya tiene 2 visitas a México, y mal que bien nos ha jalado las orejas. Okay. Nos ha dicho, oye, México está incumpliendo con todo lo que se refiere al lavado de dinero. De hecho, en la última visita nos dejó 40 recomendaciones a la autoridad para el lavado de dinero, y dentro de ellas decía, oye, fíjate que las leyes están muy suavecitas, y además la autoridad no ha hecho nada para que la gente empiece a cumplir. Entonces, de ahí empezamos. Primer paso que da la autoridad, no lo sé, pero supongo que así es, implementan este programa de autorregularización. Este programa de autorregularización, donde prácticamente, pues lo tuvimos 3, 4 meses para revisarlo. Bueno, nos lo dijeron, diario oficial, salió publicado, y nosotros tenemos que estar terminando de darnos de alta o adherirnos a ese programa en agosto de 2019. ¿Qué quiere decir? Que en agosto de 2019 yo ya tuve que repasar si califico o no califico con lo que está pidiendo la ley. Aquí un pequeño error y una acotación que de repente la gente piensa, sí, efectivamente nuestro programa de autorregularización termina en febrero de 2020, pero termina para los que se inscribieron y recibieron la autorización. Si nosotros no hemos hecho nada, absolutamente nada que hacer. Entonces empezamos con esa parte viendo que no hay autorregularización. Para algunas personas. Así Pero a es. ver, Lalo, entonces el antecedente de la ley como tal es el cumplimiento de acuerdos internacionales y el cumplimiento también del grupo Gafi. Así es. O sea, de ahí nace esta ley, vamos a llamarle, de prevención para el lavado de dinero, PLD. Así De es. ahí nace. Ahora, penal como tal, habría que también acotar, ¿no? Porque penal no menciona elementos de tipo. Una parte puede ser algún delito penal, pero en general es más administrativa, ¿no? Desde el punto de vista de sanciones administrativas. Ok. No sé, digo, esa es una cuestión que pregunto. Y no sé. Digo, Bueno, te tú dime. interrumpo, la cosa es que recordemos que dentro de las penas está la prisión. Sí, así es. Ya tenemos la prisión y tenemos también las multas. Ajá, claro, claro. Digo, pero como que no menciona elementos del tipo. Ok. O a lo mejor los menciona más al final, no lo sé, por eso preguntaba, ¿no? Pero Bien. bueno, muy bien. Y la otra, Lalo. Entonces, el antecedente de esto es Gafi, y esto nace en 2012 para entrar en vigor en 2013. 2013, así Ok, es. ¿a quién se dirige esta ley, Lalo? Mira, nosotros vamos a tener lo que podríamos llamar nosotros como los sujetos obligados. Esos sujetos obligados los vamos a tener dentro de nuestra ley, identificándolos con quién, con actividades. Vamos a tener las actividades que tenemos identificadas en nuestro artículo 17, que es el que, si ahorita hablamos de las cartas, la carta viene prácticamente, nos pide 2 situaciones. No, has incumplido con el artículo 17 y tal fracción. Ok. O sea, todas las actividades vienen en el artículo 17, con diferente número de fracción. Aquí hay que recomendarles, no tanto al contador, Paco, sino a los administradores de la empresa. La propia ley me dice quién va a ser el responsable. Entre las obligaciones que tenemos una obligación que es nombrar un responsable. Ese responsable, la propia ley me dice que yo lo tengo que nombrar. Y por otro lado, si yo no lo he nombrado, ese responsable va a ser el administrador o el consejo de administración. Déjame ponerle por otro sentido, que muchas veces ese consejo de administración o ese administrador único es el dueño de la empresa. Y si identificamos que hay penas corporales de cárcel, ¿quién sería el que se va a ir a la cárcel? El administrador. Y también el administrador. Y en este caso sí es él, ¿no? Así es, o la persona que esté La fungiendo. persona que funja como representante. Así es, que puede ser él o en muchos de los casos, ahí sí calificamos nosotros que hemos aceptado el puesto de administrador único O presidente del consejo. o presidente del consejo. Así es. Pero esta ley es preventiva, Lalo. Supuestamente Claro, es totalmente. preventiva. O sea, por eso hablaba yo de lo de la penalización, ¿no? De ley penal, pero es preventiva esta ley. Es para prevenir. Claro. Ahora, el alcance de esa prevención es a través de avisos, a Así través es. de identificación. De identificaciones. Ok, y a través de un responsable de esos avisos, de esa identificación, Correcto. que es el que nos acabas de mencionar tú. Ok, entonces, ¿y su objeto entonces radica también en esa parte de la ley? Claro. Tenemos que identificar las operaciones, Ajá. sobre todo para que le digamos a la autoridad, si ahorita, déjame platicar, te lo comento en otro contexto. Ajá.
la autoridad necesita identificar quién se está portando mal. Sí. No tiene los elementos necesarios para identificar quién se está portando mal o quién está excediendo de ciertas operaciones. Adicional a lo que ya le estamos mandando mes a mes de balances y toda esa información. Entonces también va a echar mano de nosotros para que nosotros le avisemos quién se está portando mal. ¿Y dónde lo vemos claramente? Por ejemplo, tenemos también dentro de estos avisos, yo le llamo un aviso emergente. Sí. Cuando tengo que hacer algo por cuestiones, no sé, de la zona económica donde estoy, de las personas con las que trabajo, que me lleva a un total incumplimiento de la ley y tengo que realizar la operación, la propia autoridad como que dijo, bueno, yo lo entiendo, pero entonces avísame dentro de las siguientes 24 horas. ¿Para qué? Pues si estuviéramos en un programa de esos de televisión de policías, tú mandas tu aviso y en principio debería venir todo el despliegue policíaco, ¿no? A ver quién es el que está realizando la operación. Por eso lo de la prevención que decíamos. Así es. Por eso que es preventivo. Totalmente. Bueno, ¿cuántos tipos de obligaciones encontramos aquí, Lalo, en esta ley? Mira, tenemos prácticamente, ¿qué son? 17, 16. No, esos son los actividades Okay. vulnerables. Las digo, obligaciones. En general, obligaciones de la ley. Vamos a entrar entonces a la primera obligación. Así es. Que no es esta obligación de la ley. Yo te diría esta obligación, y yo te oí el otro día comentando en uno de estos cursos, y me dio mucho gusto, que ya empezamos a hablar más y estamos retomando más el control interno. O sea, mi primera obligación es control interno. Si viéramos qué me pide la ley, oye, en tu control interno, tus políticas, procedimientos, tu expediente, hablando por ejemplo de un cliente, ¿no debes de tener su identificación? ¿Quién es el cliente? Su dirección, su correo electrónico. Claro. Entonces, mi primera obligación es armar ese expediente. ¿Dónde lo tengo? Armar, déjame ponerlo así, mi política contable de operación, que también la ley me dice, no necesitas hacer un expediente aparte para la ley. Con el expediente que tienes en la compañía, puede ser único ese expediente, pero que cumpla con todos los requisitos. Okay. Entonces, esas labores de identificación, dirección, ubicación, su correo, quién es el representante legal, a qué se dedica. Vamos, cuando se vuelven ya tu cliente normal, pues esto ya lo tenemos hecho. Ahí, déjame decirte, a lo mejor es donde sí nos toca mucho trabajo a nosotros los contadores. Así es. Que es en retomar todo lo que se refiere a controles internos. Y no solamente decíamos para esta actividad, ¿no? Entonces, una vez que tenemos ya toda esta parte de control interno, que también va de la mano, ya ahora sí, en conjunto con la ley, me dice, si tú sobrepasas ciertos umbrales, que los umbrales son niveles, tenemos ciertos niveles, vas a tener obligación. La primera es de darte de alta, si sobrepasas ciertos niveles. La segunda, si ya te diste de alta, me vas a tener que identificar a todos tus clientes, que es el control interno. Prácticamente veremos que a lo mejor hay personas que no tienen que darse de alta, pero sí tienen la obligación de identificar. Y después tenemos la tercera, que ahora sí, siguiente nivel, el que sobrepase, va a tener que estar avisando qué operaciones, con quién las hace y cada cuándo las hace. O sea, básicamente estaremos hablando de obligaciones de alta, identificación y aviso. Y aviso. Pero Correcto. dentro de la identificación, tú sugieres que tengamos en cuenta el control interno, que Claro. Teniendo control interno, automáticamente tendrías cumplida esa obligación. Así es. Siempre y cuando también empates lo que establece las resoluciones de carácter general Así en es. cuanto a requisitos con lo que establece, con lo que tenga tu control interno. Así es, justo ¿no? lo que te voy a decir. Ahorita yo tengo mi control interno, ¿qué tendría que hacer? Déjame checar las reglas de carácter general, pero por si me falta algún documento, lo agregamos. Y ya, entonces ya tenemos prácticamente toda la parte de identificación cumplida. Ok. El que no llegue a los umbrales no tendrá ninguna obligación de identificar, ni de alta, ni... ¿O qué tenemos que ver ahí? Yo te diría, sí, primero los umbrales, pero sí vale la pena que digamos esta parte. Oye, si yo no llego a esos umbrales, yo no sobrepaso, la propia ley me dice, no tienes obligación de hacer nada. Ok, respecto de esta ley. Respecto de esta ley. ¿Sí? Ok. Último párrafo del 17 es lo que nos menciona. Ok, entonces en ese caso yo tendría que estar atento primero a mi actividad ¿Correcto? para ver si no está relacionada en la ley. Correcto. En el artículo 17 en este caso. Ujú. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es revisar la no sea una actividad que no sea una vulnerable. actividad vulnerable. Así Ok. es. Si llego a A estudiar identificar. la ley y se señala una actividad como la que ya realizo como vulnerable, entonces ahí ya tengo que empezar a ver umbrales. Así es.
Pero la ley tiene algunas actividades vulnerables que no maneja umbrales. Correcto. En caso de identificación, por ejemplo. Así es. ¿Podemos ir mencionándolas? Ajá. Aquí Adelante, prácticamente adelante. es la página que tenemos. Sí, sí, sí. Sí, Adelante. hablando de lo mismo, tú me dices ahorita, oye, yo tengo, nada más para efectos de ejemplo, los préstamos, yo siempre los tengo que identificar. O sea, no hay un umbral que me diga de 0 a tanto, no tienes obligación, no. Aquí me dicen, recibes préstamos, los tienes que identificar. Ahí tengo que tener expediente Completito de todo. completito y tendría que darme de alta. Claro, Ok, o sea, por el hecho de que no hay umbral de de identificación. identificación. O sea, en automático la obligación ya la tienes, es desde cero. Pero habría que ver en qué casos también, ¿no? O sea, cuál es la actividad vulnerable como tal, No, sí, es claro. el préstamo, pero habría que ver los supuestos que menciona Que, la ley. claro, tenemos que estar repasando Establece cada la ley. uno. Y déjame, a lo mejor nos vamos acercando un poquito a las cartas que estamos recibiendo ahorita. ¿Por qué? Porque las cartas, si bien a bien primero la invitación la recibimos los contadores y los auditores, ya le han ido agregando actividades, ¿no? También ya les está llegando a la gente que da préstamos, a la gente que tiene arrendamiento, a la gente que tiene constructores. Ya no nada más es privativo ahorita de los contadores, ya no está llegando a más gente. Entonces, identificarlo, algunos requisitos, no todos, pero sí algunos requisitos, sobre todo de los importantes. Nosotros tenemos, por ejemplo, en el caso de préstamos, ese umbral de identificación que ya he trasladado, me habla de UMAS, lo tenemos que pasar a pesos y me dice, oye, el umbral de identificación, ¿cuándo tienes obligación de identificar? Siempre. Siempre tengo la obligación de identificar. Entonces, aquí valdría la pena también checarlo con la autoridad y preguntarle, oye, si yo tengo obligación de identificar, Sí. ¿me tendría que dar de alta? Si nunca sobrepaso los umbrales para dar el aviso. Tenemos las dos posiciones. Te comentaba yo hace ratito, mi posición sería, ya me tengo que identificar, yo identifico, me doy de alta, y si no sobrepaso el umbral de aviso, en el caso de avisos tenemos avisos en cero. Que se llaman informes, ¿no? Que se llama, así es. Pero regresamos a qué es lo que quiere la autoridad, que yo sepa a quién se está dedicando a esta actividad. Ok. Entonces, ya sé que te estás dedicando a ella y no estás sobrepasando los niveles, que sería el objeto. Que sería lo más recomendable. Entonces, regresamos aquí a los préstamos. Siempre lo vas a tener que identificar, pero si sobrepasan tus préstamos 135,000 pesos, entonces ahora sí me vas a tener que presentar un aviso. Condiciones del préstamo. Si el préstamo viene del sistema financiero y se hizo el traspaso del dinero por el sistema financiero, prácticamente no tienes obligación, no califica. Si el préstamo viene de la entidad económica del grupo de negocios, tampoco califica. Pero, ¿qué entendemos por grupo? Grupo empresarial. Grupo empresarial, ¿qué entendemos por grupo Si empresarial? nos vamos al grupo empresarial, aquí nos vamos a pelear un poquito. Tenemos que darle cierto seguimiento. ¿Por qué? De entrada me están diciendo, la ley me dice, todos califican. Ajá. Perfecto. Después el reglamento me dice, oye, espérame, vamos a exceptuar los del grupo empresarial. Y vamos entonces a verificar, y me gustaría que lo leyéramos Sí, claro. directamente de la ley, qué es un grupo empresarial. Sí, adelante. Dice, el conjunto de personas morales organizadas bajo esquemas de participación directa o indirecta de capital social, en las que una misma sociedad mantiene el control de dicha persona moral. Entonces, aquí, en esta definición, me dicen, oye, son personas morales. Y entonces me sale la duda, oye, ¿y si la que me está prestando es una persona física? Pues en principio no es grupo empresarial. Tenemos que ver ya otro Así supuesto. es, ya no lo que... Para efectos de esta ley y su reglamento, grupo empresarial entonces es cuando una empresa o un grupo de empresas, ¿sí?, son propiedad o controladas por otra persona moral, Así es, ¿no? exactamente. Entonces, no es grupo empresarial que yo tenga socio accionista, yo soy persona física, soy socio accionista de la empresa A, B, C y D. Somos un grupo porque yo soy el mismo socio para todas Para ellas. todas, así y es. no necesariamente para esos efectos, porque no soy moral, soy física. Eres ¿Así física. lo entendemos? Así es, claro. Ok, entonces ahí no habría, si es moral no habría problema, pero a ver, ¿y si es física y una persona física, socio accionista, le presta dinero a la persona moral de la cual es socio o accionista? Ya vimos que no es grupo empresarial. No es grupo empresarial. Entonces, según esto, ¿sería vulnerable? Me falta otra lectura. A ver, adelante. Me tengo que ir a los criterios de la UIF. Ok. ¿Y la UIF qué me dice? Oye, en el caso de los préstamos, en el caso de que la persona física, socio o accionista, le otorgue un préstamo
a la compañía, tampoco se va a considerar como actividad vulnerable Por criterio de la UIF. por criterio de la UIF. Pero aquí platicábamos, está dentro de criterios, no está ni en ley, ni en reglamento, ni en las reglas de carácter general, está en los criterios. Ok. Entonces aquí la recomendación también es, oye, al rato que veamos la carta, agregarle un punto adicional, un inciso adicional a la carta, para que la propia autoridad nos ratifique nuestro entendimiento. Oye, Ok. no está aquí, no está acá, y yo no te lo estoy reportando porque los criterios de la UIF lo dicen. ¿Me lo ratificas, por favor? Ok. O sea que ahorita nos estás explicando lo que establece la ley, reglamento y el criterio. Y recomiendas que en la carta hagamos en la aclaración. La que aclaración. hacemos bueno, todavía no llegamos a que vamos a hacer una aclaración, bueno. pero si llego a hacer una aclaración, ahí mismo solicite criterio Así es. para estar tranquilo en Para esa estar parte. tranquilo, sobre todo. Bueno, ya que entramos en las actividades vulnerables, Lalo. Ya hablamos del préstamo, pero Sí. no todos los préstamos como tal, sino que señala el artículo 17 los préstamos que se realicen de manera habitual o profesional. Profesional. Entonces a la gente nos surge duda. Ese empresario le pudo haber prestado a una moral una vez y ya no necesitaríamos el criterio, Ajá, ¿no? correcto. Pero a ver, le prestó a esa empresa y le prestó dinero a su hermano. Entonces, ¿ya es habitual? ¿O qué has visto tú por ahí de alguna regla, algo que nos señale? que es Regresamos habitual? exactamente a lo mismo que teníamos. No tenemos hasta ahorita no tenemos una definición clara de qué es habitual. ¿Quién maneja? Oye, ocasional es uno y como ya estamos hablando de habitual, es más de uno. Podría ser. Y si regresamos también, yo te diría, ¿en cuánto tiempo? Porque si vemos la ley, no me habla exactamente de un ejercicio social, un ejercicio fiscal. Prácticamente me está hablando, yo lo aterrizo así porque yo tengo que dar mi aviso mensual. Sí, O sea, claro. el periodo para esta ley que estamos viendo ahorita sería mensual. Entonces, si yo en un mismo mes le presto a más de 2 personas diferentes del grupo empresarial... ¿A más de dos? Sí. ¿O a más Bueno, de a más de una? una, perdón, a más de una. A más de una dentro del grupo empresarial y una fuera, podría ser que estemos calificando. Pero quedamos que no era grupo empresarial cuando la física le presta Sí, a la moral. pero le presto a un tercero, me decías al hermano. Ah, al hermano. ¿Y a su hermano? Y le presta a la empresa, sin ser grupo empresarial. Porque nos dijiste que no era grupo empresarial por ser física. Así es. Ya son dos. Pero acuérdate que los criterios me dijeron que el socio accionista no se considera actividad vulnerable cuando le presta a la compañía. Sí, pero no por ser grupo empresarial, nos decía. No, sí. Sino por criterio. Por criterio y No, porque es pues, socio. Lo quiero para que lo aterricemos en la... Si me voy a lo general, yo lo califico como grupo empresarial, lo veo ahí, el socio no forma parte del grupo empresarial. Hasta ahí sigue siendo una actividad vulnerable y tendría que estarla reportando. Hasta ahí vamos bien. Brincamos después a las normas de la GAFI, a los a criterios. los criterios generales, y es donde encontramos la eliminación. Identifica a tu accionista y si eres el que te está prestando dinero, no lo vamos a considerar actividad vulnerable. O sea, de entrada ya no tendría obligación en ese caso de darme de alta, ni Ya nada. nada. Ok. Recordemos el artículo, el último párrafo del 17 que me dice, y si no calificas, No tienes ninguna. no tienes ninguna obligación. Ok. Pero entonces, ¿aquí qué recomiendas, Lalo? Cuando dice habitual, yo como contador No tengo ni idea. no tengo esa expertise. A lo mejor tengo ¿Dónde? una interpretación, Así es. que era lo que decíamos hace ratito y comentaste tú y yo también. Tendríamos que acercarnos con alguien que maneja estos términos y tenerlo por escrito, oye, ¿qué quiere decir habitual? E incluso preguntarle otra vez a la misma GAFI. Oye, yo le estoy prestando al grupo, entiendo que por tus reglas se queda. Pero ¿y si le presto una sola vez a mi hermano? ¿Ya rompí esa regla? ¿Ya se volvió habitual? ¿Ya se volvió público en general? Porque es que vamos a ir concatenando todo esto para llegar a una conclusión lo más posible. Porque sabemos que no hay muchas cosas que están, Sí, que son de interpretación. Pero es que en el razonamiento de la normatividad, de los criterios del SAT, de la UIF, perdón, señala que no es vulnerable cuando el socio le presta a la empresa
porque no lo hace de manera pública, no lo hace abierto al público. Es como que da a entender que esto solamente sería profesional, o sea, a quien se dedique a dar préstamos. A préstamos, ¿no? Y por eso habla de habitual o profesional, ¿sí? Correcto. Y lo menciona como que es interno. Entonces habría que acotar, como tú bien dices, con un criterio, una pregunta directa a la autoridad, señalando el caso específico. Así es. Para que no nos quedemos con esa interpretación. ¿No crees? Correcto. Ok. Sí, entonces, y déjame lo voy a aterrizar un poquito más con la parte que veíamos al principio. ¿Qué busca la autoridad? Buscar a los que se portan mal. Seguramente la respuesta me va a decir no tienes problema. Lo que yo quiero identificar es quién está prestando dinero a la gente para realizar otro tipo de operaciones. Y si tú eres el que tiene el dinero libre, porque normalmente los que se portan mal tienen dinero de sobra, entonces, ¿cómo buscan colocarlo en el mercado? Con este tipo de operaciones. Entonces ahí tendremos que estar diciendo, oye, estoy realizando esta operación, ¿con quién la realizo? Y estaríamos acusándolo. sí, Perdona. porque no, al contrario. Porque te digo, y te platico esto porque si tuviera yo, te digo, Lalo, yo te doy una línea de crédito y tu línea de crédito es de 500,000 pesos. ¿Sí? Correcto. Entonces ya ahí empezamos otra vez, oye, es un préstamo y las cuestiones van a seguir siendo de interpretación. ¿Sí? Es un préstamo con diferentes administraciones o cada entrega es un préstamo. Sí, ¿no? Entonces, son cositas que yo creo que las vamos a retomar al final, pero de una vez las vamos tocando. Entonces, de préstamos, esos serían los puntos a considerar. ¿Tienes algún otro que no haya preguntado yo de préstamos? No, de préstamos yo creo que sería suficiente. Bueno, tomando en cuenta que también, vamos a agregarle, que todos los préstamos tienen que, y ratificarlo, ser por medio del sistema financiero. O sea, utilizando cuentas bancarias, ¿no? O sea, con transferencias. Porque ese es otro punto que mucha gente, aunque parezca absurdo lo que te voy a preguntar, es una pregunta que mucha gente se hace. Oye, yo hago el préstamo con transferencia, el arrendamiento con transferencia. Todo, sí es vulnerable, pero todo lo hago con transferencia, entonces no hay obligación porque es con transferencia. Eso lo menciona mucha gente. Así es. Habría que ver qué tipo de operación. No, sí, claro, pero en general, el hacerlo con transferencia no te libera de considerarlo como actividad vulnerable. Así es, correcto. Es lo que yo quiero tratar. Correcto. No porque lo hagas con transferencia, te vas a evitar la identificación o el aviso. De hecho, déjame ponerte así, dos situaciones. Este artículo que estamos viendo ahorita, que es el 17, me dice la autoridad, oye, estas operaciones las tienes que reportar independientemente de cómo las realices. Y tenemos otro artículo que me dice, oye, estas operaciones cuando sobrepasen, prácticamente me dice, estas operaciones no las puedes llevar a cabo. Está estrictamente prohibido llevar operaciones ¿con qué? Con pagos en efectivo. Hasta ciertos montos. Ahí tenemos que identificarla. Entonces, aquí estamos hablando con transferencias, con todo. Tenemos otro artículo que me habla de el efectivo. Entonces, no por el simple hecho de manejar transferencias bancarias elimino la vulnerabilidad, no. Muchas siguen siendo vulnerables. Muy bien. Otra, y antes de llegar a la que nos ha llamado más la atención en la práctica, el arrendamiento es muy común, Lalo. Es muy común que tú como contador tengas clientes que otorguen el uso goce temporal de bienes inmuebles y surgen muchas dudas. Aquí tenemos un umbral de identificación y tenemos umbral de aviso. Correcto. En este caso, lo que mucha gente tiene duda es en la acumulación, Lalo. Ahí es en donde nos surge la duda porque los umbrales de identificación tú los tienes ahí, deben de ser 135,000. 135,000, así es. Y el umbral de aviso 271. Correcto. Entonces, si yo la renta que tengo pactada en el contrato es una renta de 100,000 pesos mensuales, cuando leemos el artículo 17 en su último párrafo, me dice, si no excedes, tú lo comentabas hace un momento, si no excedes los montos, no tendrás obligación alguna. Sin embargo, o no obstante, si en un plazo de 6 meses superas los umbrales, entonces podrás tener la obligación del aviso.
Correcto. Entonces, en este caso, 100,000 primero me llevaría a decir, no tengo obligación alguna. Ujú. Pero yo cuando me dice al semestre, entonces multiplico 100 por 6, son 600,000 y ya rebasé los 200. Aparentemente estaríamos ahí. Tendría que presentar el aviso. De nueva cuenta, me gustaría leer el artículo correspondiente porque de ahí vamos a interpretar Me parece perfecto. para no tener error. La primera parte, estamos hablando del artículo 7 del reglamento. 7 del reglamento 7 de del esta ley. reglamento de esta ley. Dice, los actos u operaciones que celebren quienes realicen las actividades vulnerables establecidas en el artículo 17 de la ley con sus clientes o usuarios. Ahorita nos falta hablar de los clientes o usuarios también. Cuya suma acumulada por tipo, usado aquí, por tipo de acto u operación. Me detengo un tantito. Si yo rento 3 locales, cada local es una operación diferente. Claro. ¿Sale? Pero ahorita que hagamos la suma. En un periodo de 6 meses, se alcancen los montos para la presentación de avisos a que se refiere el mencionado artículo, estarán sujetas a la obligación de presentar avisos. Lo que sumamos los 6, ya sobrepasé 600,000 pesos, pero no viene la regla. Dice, debiendo considerarse para tales efectos, para la suma, únicamente los actos u operaciones que se ubiquen en los supuestos de identificación. Entonces, ¿cuál es tu supuesto de identificación? 135. 135. Déjame terminar ahorita. Identificación establecidos en el 17. Entonces, 135 no califica para aviso, ¿estás de acuerdo? No, solo para identificación. Déjame ponerlo aquí con la cifra exacta. Bueno, más o menos exacta. Si yo cobro hasta 135,000 pesos, no, me voy tranquilo. No tengo obligación de ni darme de alta, ni avisar, ni identificar, ni de nada. Ni de acumular. Ni de acumular. ¿Cuándo voy a empezar a acumular? Cuando mi renta sea de más de 135,000 pesos. Okay. Porque si bien a bien ya está sobrepasando los límites de identificación y no sobrepasa los límites de aviso, este artículo me dice, tienes que empezar a sumar. Entonces ahora sí, 135, 135, 135, ya sobrepasamos los niveles para avisar. Entonces hay que tener mucho cuidado. Y la otra que te decía ahorita que me detuve tantito. Oye, si son 3 departamentos diferentes y cobro 50,000 por cada departamento, no voy a decir que son 150,000 pesos. Son cada operación y cada sujeto. Entonces son 50 por cada uno, son 50 cada mes, no sobrepasan nada, no tengo obligación de nada. Ok, muy interesante. Pero a ver, Lalo, si yo tengo 100,000, para poner el ejemplo claro, 100,000, ¿sí? Perdón, 150, para que sea claro, 150. Califico para el umbral de identificación. Correcto. Y por lo tanto, de acuerdo a lo que nos mencionas, califico para la acumulación. Correcto. Al segundo mes tengo 300. 300. Ya rebasé el umbral. Correcto. ¿Presento el aviso ahí o hasta que termine el semestre? Hasta que terminas el semestre. Ok, porque mucha gente también dice, ya en el momento en que me paso, ahí lo presento o lo presento hasta que termine el semestre. Mira, aquí es una posición que yo la he oído también, no está por ningún lado. Oye, para efectos, abusado, de que no se me olvide, nada más es para efectos de que no se me olvide, yo voy a tomar la decisión de cuando sobrepase el nivel, empiezo a reportar. O sea, ¿en el segundo mes? En el segundo mes. O sea, ¿no al semestre? No al semestre. Yo con lo que leo la ley sería prácticamente al semestre, ¿no? Haz la acumulación, mes con mes no vas sobrepasando, llegas al semestre y reportas toda tu operación. Pero insisto, es una posición de gente que sin ningún fundamento, que me dice, bueno, para que no se me pase, para que no se me olvide. Bueno, pero es que aquí tampoco no es de eso, ¿no? Es de saber qué hacer. Así porque mucha gente va a decir, a mí no se me olvida, nada más dime bien cuándo bien. es, o es en el segundo o es en el sexto. Prácticamente la acumulación, ¿no? La propia ley me está diciendo. Y los si demás no sobrepasa, en los demás meses sería información. en cero. Cero y al semestre ya. Vamos a empezar para el séptimo mes, aún y cuando me pagan la renta, yo presento mi aviso en cero. Correcto. ¿Qué le estoy diciendo a la autoridad? Sigo teniendo la actividad, pero no sobrepasaron los niveles. Cuando lo sobrepase, te aviso. Te aviso. Ok. Muy bien. Ahora también otra pregunta media fuera de lugar o obvia. Todos estos montos son sin IVA. Claro.
Sí, ¿verdad? la propia ley me dice, toma el monto de la operación sin los demás impuestos. Ok, entonces estamos de acuerdo. Sí, no podemos considerar que el IVA o no sé, lo que llegue a llevar tu operación se acumula, ¿no? Eso no, ni contable, ni fiscal, ni legal formaría parte de la operación. Ok, entonces la tercera actividad que queríamos comentar, la que nos llegó a algunos contadores, ¿no? Ujú. La actividad de contabilidad y administración. Correcto. A ver, primero vamos a ver la ley y luego hablamos ya en sí de la carta. ¿La ley qué establece para esos supuestos? Mira, antes de entrar a la ley, a lo mejor voy a hacer un comentario que no me gusta mucho, pero al final de cuentas creo que es donde estamos terminando. Mis amigos contadores que me perdonen. ¿Nosotros estamos participando en la administración de las compañías o estamos participando en la teneduría de libros? No, pues es la teneduría de libros. Si Si eres contador, nada más. Si estamos hablando de que yo me dedico únicamente al registro de lo que ellos me dicen, prácticamente lo que estoy haciendo es teneduría de libros. ¿Estamos? Y así, antes de leerlas, te diría, no calificamos. No calificamos. ¿Qué hay que tomar en cuenta desde ahorita? Y vamos a verlo también, la forma en que esté redactada mi carta de prestación de servicios. O mi contrato, ¿no? Mi contrato. Al final de cuentas, la carta se convierte en el contrato. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Decías, vamos a ver qué me dice la ley. Haciendo específicamente, me dice la ley, oye, ¿En qué fracción? 11. ¿Qué es en la que fundamenta su es, invitación? dentro de la autoridad? carta, entonces el artículo 17, fracción 11. Y me dice ahora, la prestación de servicios profesionales. Ahí estaríamos todos. Ahí estaríamos todos. Abogados, arquitectos, doctores, de todo. Y fíjate que mucho de lo que hacemos nosotros, de hecho, también a los abogados están muy preocupados por esto. Digo, ya lo leyeron, pero también, ¿por qué? Porque ellos participan activamente en muchas de este tipo de situaciones. Dice, la prestación de servicios profesionales de manera independiente. Entonces, si a mí la compañía me está pagando sueldo, ya no soy vulnerable. Estoy de acuerdo. ¿Estamos? Sin que me dé relación laboral con el cliente respectivo. Ahora me dice, en aquellos casos en los que se prepare para un cliente o se lleve a cabo en nombre y representación del cliente cualquiera de las siguientes operaciones. O sea, no es cualquier prestación de No es servicios. cualquier prestación de servicios. Ok. Sí, ya me están diciendo, oye, en nombre y representación, déjame ponerlo ahorita. A lo mejor, ayúdame un poquito, cuando yo tengo el mandato específico de hacer algo. Correcto. Cuando yo soy el representante legal. Correcto. Cuando tengo los poderes en la compañía. Ok. Porque mediante eso me están traspasando el derecho de tomar decisiones. Ajá, o la obligación. actúas en nombre de representación de, ¿no? Dices tú. Así es. Y empezamos. Me dice, inciso A, la compra-venta de bienes inmuebles o la cesión de derechos sobre estos. Y déjame todavía, sin meterme todavía a nada en específico, ¿cuántos hemos registrado una compra de un inmueble en este año? Bueno, de 2013 para acá. ¿Cómo registrado, perdón? Sí. Un ¿En contador contabilidad? que le hayan dicho, en Ah, contabilidad. pues muchos. Pero además registraste uno. A menos que la compañía se dedique a comprar-venta. Inmuebles sí, uno tal vez, o a lo mejor y ya ni Y a lo eso. mejor ninguno, ¿verdad? Entonces, primero, déjame identificar la operación. La compañía sí tuvo la compra de un bien inmueble. Perfecto. Segunda, ¿participé yo en la decisión? No, si tus labores son de contador, ¿no? No, lo único que hice es que me dijeron, contador, es más, hasta me lo dijeron 3 meses después. Sí, claro. Contador, compramos este edificio, compramos este local, lo que sea. ¿Participé? No. Entonces, inciso A, vamos a contestarle a la autoridad que de acuerdo con su invitación no realizamos ese tipo de operaciones. Bien. Entonces, ya matamos el inciso A. Sí. Segundo, dice, la administración y manejo de recursos, valores o cualquier otro activo de sus clientes. Y déjame juntarlo, déjame de una vez el inciso A y el B. Sí. El manejo de cuentas bancarias de ahorro de valores. Y aquí, a ver, te pones los guantes, nos ponemos los guantes y yo creo que no nos van a servir para nada. El que yo tenga ciertos accesos a las cuentas bancarias, ciertos accesos a las cuentas de inversión, ciertos accesos a donde se están manejando los recursos, donde se le están cobrando a los clientes, ¿eso sería un acto de administración? De nueva cuenta, ¿qué hago yo como contador, tenedor de libros? Por eso te decía yo hace rato. Pues a mí me llega
A lo mejor entro al portal del SAT, veo cuánto viene, entro a la cuenta del banco, veo cuánto depositaron, hago mi conciliación bancaria y se acabó. Mi labor fue plenamente o netamente de registro. ¿Calificaría yo para tomar este tipo de decisiones? Lo que pasa es que debemos de partir, en mi opinión, desde el principio, como tú decías. Si te das cuenta, dice prepare. ¿Sí? No aplicaría para el manejo de cuentas bancarias. Así es. Luego dice, lleve a cabo en nombre y representación. Aquí está el manejo de bancos. O sea, si tú me dices, te doy un poder para que tú puedas manejar la cuenta, así es. y tú dispongas del dinero de la forma en que tú quieras, consideres claro, conveniente, tú estás hablando del punto de administración, en mi opinión. Claro, por eso me quería regresar ahí. Y para terminar esta parte, quiero retomar la otra, algo que pasa muy común. Oye, contador, no vino mi auxiliar de bancos, no vino el contador de bancos, échame la mano y haz el traspaso. Me dan su token, me dan sus claves, me dan todo. No me dio, no luego nombre y representación de... No, ¿verdad? Simplemente le estoy ayudando. Y además, yo no estoy decidiendo, pero por eso te digo que aquí esa decisión hay que ser muy puntual en que yo no decido cuál va a ser el destino así es de los recursos. Y eso me parece que también te lo iba a preguntar, eso también lo podemos ver en alguna normatividad de la UI, que es administrar para efectos de esta De hecho, ley. tendríamos que buscar los criterios igual. Sí, pero también hay uno relacionado con administración. Con la administración. Así es. Entonces, vamos a hacerlo concreto de lo que tú me estás diciendo. Para que pueda ser considerada vulnerable la administración, yo como contador debía preparar para ese cliente, debería preparar, o en este caso, llevar a cabo en nombre y representación de él esa administración. Que quiere decir disponer de los bienes, ¿sí?, que me están siendo puestos en administración. Correcto. ¿Estamos de acuerdo? ¿Sí? En otras palabras, que tú decidas qué se gasta, qué compras, qué se hace con ello. Está bien. Ok. Entonces esa también, para el contador que solamente registra las operaciones de la entidad, quedaría fuera. Quedaría fuera. Ya llevamos 3 prácticamente. Compraventa, administración y manejo de cuentas bancarias. Sí, que el manejo de cuenta bancaria también veíamos que no. Se trata de que tú decidas qué hacer con ese dinero, no que te digan, aquí está el token y ponle clic. Porque finalmente el responsable del token es el representante o quien deba hacer. Así es. Y sobre todo, como bien dices, no tenemos un documento que me dé el poder para hacerlo. Correcto. Vamos entonces al inciso D. Todavía se vuelve más difícil, fíjate, la organización de aportaciones de capital. Pero ve las palabras. Organización. La organización. ¿Qué significa organizar aportaciones de capital? Déjame pensar a lo mejor de que tú estás pensando cuánto dinero necesitas, que ese dato lo podrías dar. Cuánto necesito dar en base a los números, cuánto me falta para el flujo. Pero que tú convoques a una asamblea de accionistas, que tú les digas cuándo va a ser, cuánto se necesita, cómo se va a aportar. ¿Lo hacemos? No considero que sea así. No, ¿verdad? ¿Cuál otra? Organización dice, de aportaciones de capital o cualquier tipo de recursos para la constitución. Es más, todavía ni me contrataban cuando constituimos la empresa. A lo mejor si constituimos una dentro del grupo, pero normalmente otra vez, por eso te decía hace ratito, los abogados, ahí sí participan los abogados. Porque nos empiezan a ayudar en las altas y todo este tipo de cosas. ¿La organización de qué? Dice, y administración de sociedades mercantiles. De nueva cuenta, ¿qué necesito para administrar? Los poderes. Claro. Si no tengo poderes, no puedo administrar. Okay. Entonces, creo que, de nueva cuenta, si yo únicamente estoy haciendo los registros contables, tampoco me preocupo. La constitución, escisión, fusión, operación y administración de personas morales o vehículos corporativos, incluido el fideicomiso y la compra-venta de entidades mercantiles. ¿En cuántas hemos participado? Bueno, participado en ninguna. En ninguna. Registrado lo que Registrado. quieras. Oye, ya compré la compañía, este es el resultado, ahí está. Oye, ya vendí la compañía, regístralo. Compré tales acciones, regístralas. Pero de ahí a que nosotros tomemos decisión o administremos. No, dentro de la actividad que desarrollas como contador público, no. Si tú como contador público desarrollaras estas actividades distintas o prepararas o en nombre de representación del cliente las llevaras a cabo, pues entonces sí. Así es. Por eso empezamos. No, déjame terminar con esta, que ya es el último inciso, que es el ley.
serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dicho servicio lleve a cabo, otra vez me dicen, en nombre y representación de un cliente, alguna operación financiera que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción. Perfecto. Entonces, déjame, lo voy a separar en 3, porque es donde, como venía la carta. Contadores en general, que únicamente hacemos el registro contable de las cosas, prácticamente no tengo ninguna obligación. Segunda, esta carta también viene dirigida a los auditores. El auditor ni me preocupa, porque el auditor tendría, pensando que va a contestar esta carta, o más, antes de contestar la carta, el contador, por código de ética, por normas internacionales de auditoría, tiene estrictamente prohibido hacer todo esto. Okay. No puede ser juez y parte, ¿estás de acuerdo? No pudo haber participado. Él va a revisar que hayan cumplido con ciertas características, con ciertas condiciones. Y ahora sí, vamos a la tercera. Voy a aterrizar con el asesor, que puede ser un contador, un abogado, no sé quién sea ese, pero es alguien que se dedica profesionalmente a esto. Ellos sí. Tendremos que repasar qué califican aquí. Pero a ver, vamos a ver el último párrafo que leíste de esta fracción. Ya nos encuadraste los incisos o fracciones, no sé qué son. Incisos. Incisos. Los incisos, cada inciso. Pero al final dijiste algo. Serán objeto de aviso. ¿Y la anterior fue identificación nada más? Fue identificación nada más. Ok, entonces la anterior es identificación. Ahora será aviso. Aviso. ¿Cuándo? Adelante. ¿Cuándo? Será objeto de aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dicho servicio lleve a cabo de nueva cuenta en nombre y representación de un cliente alguna operación financiera que esté relacionada. ¿Alguna operación financiera nunca sería objeto de aviso por el prestador del servicio, Lalo? O tú dime en qué caso. Por ejemplo, yo como prestador de servicio sí te digo, fusiona Escinde. Ok. ¿Y yo qué hago en nombre y representación tuya? Nada. O sea, me refiero, en nombre y representación tuya, yo no hago nada. Nada. No, a menos que me des un poder para que yo Claro. vaya a ver lo de la fusión o de la decisión o la reestructuración corporativa. Primer punto. Sí. Y segundo punto, ¿me lo vuelves a leer, por favor? Sí, de hecho, por eso, antes de leerlo, por eso quería llegar a esos terceros que te dije, déjame ir con los asesores. Porque en los asesores es donde quería yo ver este punto que bien estás comentando. Y serán objeto de aviso ante la Secretaría cuando el prestador de dichos servicios lleve a cabo en nombre, representación de un cliente, alguna operación financiera. Financiera. Ahí está. O sea, necesitarías saber alguna actividad financiera. ¿Y qué más? Que esté relacionada con las operaciones señaladas en los incisos de esta fracción. Va a ser complicado que presentes aviso. Tal vez te quedarás en la identificación. Así es. Pero con el aviso tendrías que tener un poder, actuar en nombre y representación, claro. y que fuera una actividad financiera relacionada con la actividad. Con lo que... Déjame ponerlo así. Necesitas tener, en otras palabras, el acta constitutiva o de asamblea donde te dan el poder. Otra acta, ya sea de accionistas o cuando menos de consejo de administración, donde te están diciendo qué hacer. Te están dando la orden para llevarla a cabo. Así es. Y vamos, y ya después todo lo que dices ahorita, que entremos al sistema financiero, etcétera, etcétera. Muy difícil. Muy Entonces, bien. ok, nos asustamos, sí, de repente de leerla. Pero afortunadamente tenemos estos tiempos donde podemos ir recapacitando qué es lo que me están pidiendo y qué es lo que estoy haciendo. Obviamente, así como lo estamos leyendo nosotros, que es, déjame decir, no tan encima, pero tampoco tan profundo, todavía yo les recomendaría a la gente que cheque ahora sí que con su abogado de confianza, ¿no? Oye, esto es lo que hago, es lo que tenemos, tú cómo la ves, y adelante. Y si es necesario, seguimos teniendo dudas, igual con la UIF. Oye, yo sí llevo la contabilidad, hago todo esto, pero no tomo decisiones. Y regresamos entonces, para dejarlo plenamente establecido, para cerrar el ciclo, en mi carta de servicios. Dejar claramente el párrafo que, por ejemplo, el contador, si bien a bien estamos participando en el registro de las operaciones, nosotros nunca tomamos decisiones administrativas. Claro. Algo así como lo que dice la de normas internacionales de auditoría referente a los contadores, que hace la referencia a que mencionen que nunca participarán en la administración. Muy bien, Lalo, pero a ver, entonces ya nos explicaste para poder estar bien informados en relación a si es vulnerable, no es vulnerable, etcétera, etcétera. Tu punto de vista.
¿La carta la contestamos o no la contestamos? Mira, ¿Qué recomiendas? Mi posición sería así contestarla. Ok, de acuerdo. Porque de alguna forma le estoy diciendo a la autoridad, oye, sí te puse atención, sí lo estudié. Oye, por ejemplo, ahorita que decíamos, no califico para este. Oye, autoridad, fíjate que ya recibí tu carta, te la contesto y te menciono. Yo no hice esto por nombre de representación de la compañía, cada uno de los incisos, por lo tanto consideramos que no es una actividad vulnerable. Ok. La imprimimos, como dice por ahí alguien que escuché, la firmamos incluso con azul, entramos al buzón, entramos a aclaraciones, la mandamos como anexo al correo y se acabó. ¿No se manda directamente en la aclaración? Ahí se llena y ya nada más se envía. Lo que pasa es que la aclaración, acuérdate que la aclaración trae opciones de agregar un archivo. Aquí puedes agregar un archivo si quieres. Entonces, ¿Tú le agregarías un archivo? Yo le agregaría la carta. Ok, la carta del... Entonces, ¿Declaración? La carta de aclaración, exactamente. Ok. Sí, pero sí es que se note que le hicimos caso. ¿Por qué? Regreso a lo que platicamos al principio. Surgió la ley en 2012, entró en 2013, no le hicimos caso. Entonces, cuando menos ahorita vamos a contestarle, oye, ya repasé, sí te estoy haciendo caso, entonces no califico, o sí califico. O si calificamos, tenemos que empezar a cumplir con esto, ¿no? Una más que está llegando, Lalo, perdón, para terminar con las actividades que he visto más comunes. ¿Qué nos puede decir de construcción? La construcción, otra vez, tenemos que ir a ver qué es una construcción y sobre todo Servicios de construcción. Servicios de construcción, pero tenemos que ver también, leerla muy despacito para identificar de qué es de lo que me habla, qué me está diciendo y quiénes son los que tienen que calificar para ella. Déjame, nos vamos a remitir de nueva cuenta ahora a la fracción quinta. Okay. Dice, la prestación habitual o profesional, ya entramos a ese problema otra vez de habitual o profesional. Dice, de servicios de construcción o desarrollo de bienes inmuebles. Entonces, yo como servicio constructor. Constructoras, desarrolladoras, ahí están. Luego. Oye, el albañil, que está por su parte, son servicios de construcción, ¿no? Pero depende en calidad de que esté, ¿no? Pues, trabaja por. Yo le pago sus honorarios. Le pago por honorarios, vamos. Ah, pues también estaría ahí. Estaría ahí, ¿verdad? Dice, o de intermediación. Yo doy a vender mi terreno, mi edificio, mi departamento. Estaríamos ahí. Dice, en la transmisión de propiedad, dice, o constitución de derechos sobre dichos bienes. Pero fíjate ahora, dice, coma. Bien importante, acuérdate, coma. En los que se involucren operaciones de compra o venta de los propios bienes por cuenta o a favor de clientes de quienes presten dichos servicios. Entonces, regresamos por eso decía yo al albañil. El albañil llegó, hizo la pared, sobrepasó X nivel, le pagué por honorarios. ¿Ya tiene que reportar? No, porque el albañil nunca participó en la compra, en la venta. Oye, el que instaló toda la parte, el que puso la instalación eléctrica, ¿vendió? No. ¿El que puso la instalación sanitaria vendió? ¿El que hizo los acabados vendió? No. No, ¿verdad? Entonces, ¿quién es el único que está calificando? El desarrollador que comercializa, ¿no? Diría. El que compró el terreno y es que está vendiendo los departamentos, el que está vendiendo los edificios. Entonces, también aquí ya quitamos a muchos de los que estábamos por eso en medio, es importante, ¿no? Platicarlo. Así es, O sea, mucha gente le llega también con construcción, ¿no? Sí, recordemos que estas cartas que están llegando, Paco, nos están llegando con base en nuestro RFC y en base al número de actividad que le pusimos. Que en otra ocasión, de una vez te califico, te platico, vale la pena que analicemos cuánto tiempo se llevó la autoridad en mandar miles de cartas. Lo mismo va a pasar en cualquier situación, ¿eh? Ellos ya tienen a qué nos dedicamos, quiénes somos, dónde estamos, qué hacemos. Si no lo había hecho antes, no sé por qué era, pero ahorita podemos verlo claramente. Surge una situación y va para todos. Yo prefiero, como dijo la autoridad ahorita, yo prefiero mandarlo para todos y que después me empiecen a mandar sus cartas que no califican. Ok. Pues ya lo tenemos ahí. Entonces, ahorita pasó esto. Cuando nos dimos de alta, no hay opción de ponerle, oye, yo me dedico al... ¿Cómo se llama? Ahí se me fue el nombre. No, yo me dedico única y exclusivamente a la instalación eléctrica. No, todo está incluido dentro de construcción. Entonces, por eso también la recomendación, oye, me llegó la carta, también la contestamos los constructores, pero vamos a decir, oye, yo no participo en labores de compra-venta. Yo doy el servicio al quien lo va a vender. Claro, pero yo no participo. Vendo. Así es. Muy bien, Lalo. A manera de conclusión, Lalo, porque el tiempo ya se me acabó.
¿Qué más quisieras comentarles? Fíjate que vale la pena que, aún mencionando que dentro de estas leyes no tenemos, bueno, decíamos que no es una ley fiscal, no tenemos no tenemos el presentarlo de forma espontánea, la espontaneidad. Prácticamente ahorita estaríamos sujetos a una multa y sobre todo que ya vimos que se nos pasó el programa de autorregularización. Pero sí valdría la pena que de nueva cuenta me va a permitir leerlo, el artículo 55. ¿Qué me dice el artículo 55 de la ley? Y en relación, prácticamente deja ponerlos, hay que apurarlos, porque la carta nos daba 15 días. Prácticamente las cartas vencen por ahí del 23, 24 de octubre en forma general. Pero fíjate qué dice este artículo. Dice, la Secretaría se abstendrá de sancionar al infractor por una sola vez en caso de que se trate de la primera infracción en que incurra, siempre y cuando cumpla de manera espontánea y previa al inicio de las facultades de verificación de la Secretaría, con la obligación respectiva y reconozca expresamente la falla en que incurrió. Entonces, si bien a bien, ahorita no tenemos ese programa de autorregularización, si nos adherimos a este artículo 55, ¿qué tendría que hacer? Corregirme totalmente, bueno, repasar todo lo que vimos hoy, si califico, estoy dentro de alguno de los umbrales, hacer las correcciones, tener las listas por ahí del 22, 23 de octubre, en automático subirlas lo más rápido posible y vía buzón, fíjate otra vez con el que hablábamos hace ratito, reconocer, oye autoridad, fíjate que me equivoqué y es la primera vez, pero ahorita me estoy poniendo al corriente. ¿Por qué te equivocaste? Porque además me dice, oye, reconozca expresamente. ¿Cómo le haces un reconocimiento expreso a la autoridad ahorita? Sí, solamente enviándole la aclaración, alguna carta, algo así. Y el buzón, ¿verdad? Que es el camino. Entonces, en esa carta le vamos a poner, reconozco que me equivoqué, algo que no platicamos ahorita, pero ¿cuál va a ser la razón de que te equivocaste? Desconocimiento de la ley, no lo puedes decir. No, sí lo puedes decir, pero no te exime. No te exime. Sí puedes decir, me equivoqué. Porque que fue mucho el párrafo que se utilizó en el programa de autorregularización. Claro. Prácticamente tenemos dos, para terminar esta parte. O desconozco la ley, o el contador se le fue. ¿Pero por qué al contador? Esa es una buena pregunta. ¿Por qué al contador? Él no tiene la obligación. Entonces, ¿por qué le echamos la culpa al contador? Porque, o sea, más bien no le eches la culpa al contador. No, estoy tomando la forma general, ¿no? ¿Quién tiene la culpa de todo en la compañía cuando no hay a quien echársela? El contador. Pues sí hay que quitarle ya ese estigma. Pero acuérdate de otra cosa. El responsable es el representante legal. Sí. Entonces, el representante legal es el que tendría que estar mandando esta comunicación de nuevo. Entonces, vale la pena que la repasemos, te digo. Pero ahí, perdona lo que te interrumpa, pero ahí esa parte también es bien delicada. Tú dices la primera vez. ¿Me van a considerar que es el primer mes o que es el acumulado? A ver, no lo sé. si me dicen, ya le hice caso, sí vengo y reconozco expresamente y me van a decir, muy bien, eran 35 avisos. No, son 60. O los 60 y tantos. No, son 60, te libro uno y los demás te multo. Así es, multiplícale nada más 60 por, vámonos al máximo, 170,000 pesos de multa. No, son 5 millones. Por los avisos. Sí, de 800,000 a 5 millones. De hecho, son 5 millones, sí. Nada más echarle suma. Cerramos la compañía ahorita. Pues la cierras totalmente. Sí. Pero bueno, esa parte es algo, qué bueno que lo mencionas, para que se tome en consideración. Claro, ¿no? o sea, está en la ley. Obviamente, de nueva cuenta, como varias de las situaciones que platicamos ahorita, estaría reserva de aterrizarla, ¿no? Reserva de tomar claramente cuál va a ser la posición de la autoridad. Y por último, Lalo, yo quisiera agregar que esta ley, como se habrán dado cuenta, amigos, pues es una ley que no es del todo clara. Por eso cuando hablabas de desconocimiento, puede ser una razón el desconocimiento, pero otra razón puede ser el poco entendimiento que tenemos de la ley, por una redacción que no es del todo concisa y clara. Sí, clara. Creo que también deberá haber se debe volver a retomar el que se legisle de manera más clara. Correcto. Para que el alcance sea conocido por todos. Porque una de las razones es porque tú piensas que no, pero muchas veces sí la leíste. No, y aunque la leas. Ponemos el ejemplo ahorita de los socios accionistas.
califican o no califican para los préstamos. Claro. O sea, tienes que pasar 3, 4 lecturas de documentos diferentes para llegar a la conclusión de que no. Entonces, pero si tú a lo mejor no eres abogado de nada cuenta, lees la ley, lees el reglamento, alguna regla general, hasta ahí te quedaste. Ya no te vas a seguir leyendo más allá. Y lo de los socios accionistas está más allá. Totalmente, totalmente. ¿Vale? Muy bien, Lalo, pues quisiera agradecerte mucho la molestia que te tomas por estar aquí conmigo. Ninguna molestia, Paco. Muchas gracias, es todo un gusto poder entrevistarte. Muchas gracias por el tiempo. Y gracias, amigos, también a ustedes. Pero voy a antes de cerrar el programa, voy a entregar el reconocimiento a Lalo Nocar, que se me olvidó. Nada más estaba agradeciéndoles y agradecerles a ustedes su participación. Pero vamos a entregar el reconocimiento que voy a leerlo. GBA Consultoría y Capacitación otorga el presente reconocimiento al haber participado en el programa Los Mejores Fiscalistas de México al licenciado en Contaduría Eduardo Manuel Enríquez Gutiérrez por su destacada trayectoria profesional aplicada al ejercicio de la consultoría fiscal en México, Ciudad de México, octubre de 2019. Lalo, pues, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Esperamos vernos por acá más seguido. Muchas gracias, amigos. Hasta luego. Gracias. Bueno, amigos, pues hasta la próxima con un programa más de Los Mejores Fiscalistas de México. Muy buenas tardes.